sea, pero bueno, hablando de salud, volviendo al tema, viendo la salud del presidente Biden. No, y Lula, si está vivo, ¿no? Habría, claro, a ver si no sé si pasará como con el caso de Chávez, que se fue a Cuba, murió, todo lo que ya sabemos. Igual, hablando en serio, todavía no lo voy a hablar desde que ganó. ¿Habló algo? En estos días estuvo teniendo Vamos a hablar de reuniones y algún Brasil. tipo de cosas. No, porque Pero yo bueno, propuse hablar de Brasil y me sacaron carpiendo. No, vamos a salud. Bueno, pero creo que acá lo que tenemos que tocar es, así como analizamos cómo o podemos analizar el caso No te de rías. la salud Hay todo de un Cuba. tema, hay todo pero un la tema puta para madre, analizar. no Sí, dejan hoy avanzar. estamos anárquicos. Pero Hay la todo un concha tema de la para lora. hablar sobre cómo el autoritarismo de Bolsonaro y el sector que Que lo lo presente apoya otra, ¿verdad? no La acepta semana que viene. inmediatamente la derrota electoral. ¿Cómo dijiste? El autoritarismo. Sí. ¿Vos te parece? No sé, yo lo que he visto hoy en día, Jair Bolsonaro salió a Jair. plantear. Jair, decilo como quieras. Bolsonaro, dale, hacela Perfectista. fácil. Bueno, Bolsonaro salió a decir el otro día que reconocía la derrota y que pedía que la gente Dos desista de dos las días protestas. Desista de las protestas. Bueno, pero lo planteó. Vos estás hablando de un líder autoritario cuando es un líder democrático. Después salieron distintos sectores de la población. 2 días después. No, pero perdón, porque si vas a tocar eso? este tema, hay distintos sectores de la población que están planteando una disputa real en la que hay distintos documentos que te muestran que hay una posibilidad de un fraude electoral en las elecciones de este año. No solo de este año, sino del sistema electoral, que esto ya es algo que se venía viendo. Vos te reís, pero yo lo he hablado con personas brasileras que han vivido, digamos, la actividad política en Brasil y que hace años vienen reclamando cómo el Tribunal Supremo Electoral está bloqueando la reforma política para poder cambiar el sistema de votación que funciona con el Smartmatic y con el voto electrónico y que no tiene ningún tipo de control. Y que ya se ha visto cómo, si vos ves las curvas de cómo ascienden y descienden la cantidad de votos de cada candidato, ya se ha visto que hay cosas por lo menos raras. Vos ves unas curvas pendientes muy claras que vos decís, esto no puede pasar a una elección real. Vos ves la elección de Estados Unidos y vos ves picos que suben, que bajan, distintas cosas. Vos ves las elecciones de Brasil y ves una cosa, se pasó con la elección de Das Neves y pasó ahora con la elección de Bolsonaro. Entonces digo, hay distintas cosas que se pueden discutir. Vivir en democracia no significa no discutir si una elección se hizo correctamente o no. Significa reconocer las cosas, trabajar para mejorarlas, significa también disputar si hay una posibilidad de fraude o no. Por eso, pero vos no podés decir que te cagaron cuando terminó el partido. Pero ya lo viene diciendo, ese es el tema. No. Eso no lo vemos acá en Argentina, No, pero en no, Brasil hay protestas desde que asumió Bolsonaro en contra del Tribunal Supremo Electoral que no permite hablar de la reforma política y que se necesita también esta reforma electoral para evitar este tipo de situaciones. O sea que todos los bloqueos y que Bolsonaro hable 2 días después, no la noche que se sucede en las elecciones, sino 2 días después, es culpa del Tribunal Electoral. Discúlpame, te voy a dar 2 ejemplos. Uno es el Trump cuando toman el Congreso. Era gente que no quería que cambiara el gobierno y él decía, no vayan. Y el otro es cuando Perón decía, no quemen las iglesias, y salían a quemar iglesias. Vamos, che. Trump literalmente, como vos decís, salió... Bolsonaro tendría que haber, en vez de haberse puesto como un nene encerrado 2 días, salir en ese momento a ir no te digo de ir a abrazarlo a Lula, pero por lo menos reconocer la derrota. Y Trump lo mismo. Trump decía, a mí no me gusta perder. A ver, a mí me parece que largá liderazgo... el sonajero, ¿entendés? Ya sos grande y andá y hacete cargo que sos el presidente de un país. liderazgo This election by a lot. Ok, el liderazgo de Bolsonaro me parece que fue demostrado cuando hizo la declaración que hizo, por más allá de que vos digas que fue un día, 2 días después. 2 días después. No importa, pero lo que digo es, se hizo una declaración en tiempo razonable para el recuento y demás actividades que se tenían que hacer, y después, e incluso, fue también una decisión que tuvo que hacer viendo si traicionaba o no a su electorado, porque muchos del electorado de Bolsonaro piensan que los está traicionando, los deja solos en las protestas, diciendo no tenemos que acompañarlos. No, nosotros estamos muy mal acostumbrados en la Argentina y sobre todo desde el 2001. Las elecciones no se ganan en las protestas, no se ganan bloqueando con camiones las rutas, se ganan en las urnas. Y con respecto a lo que vos decís, que si hubo fraude, hoy estaba leyendo del grupo Wagner, el ruso, que se acusó de que habían con el ejército de trolls desde Rusia y todo eso, habían trabajado para modificar las elecciones en Rusia y también
no pueden decir que están metiendo propaganda a que hubo falsificación en las elecciones en Brasil. Después de todo, Bolsonaro era un aliado, o por lo menos iba para el lado de Putin. A Rusia, al actual gobierno ruso, le convenía que ganara Bolsonaro. ¿O no es así? Entonces a mí me parece que uno tiene que terminar. Es lo mismo que acá cuando dicen, no, ganó tal, hubo fraude. Déjate de joder, se juegan las elecciones. Vos mandás a tus fiscales, se controlan las urnas. Si perdiste, perdiste y asumilo. Y si ganaste, ganaste. Y no que porque perdí, entonces hubo fraude. Porque para vos no son revisables las elecciones, no es revisable ver fraude, pero claro, o sea, vos has visto, hay personas de Argentina que fueron a Brasil directamente para intervenir en el proceso electoral o para acompañar en la militancia barrial, en ir con los bolsones, en comprar votos. Hay videos de eso, hay registros en papel de eso. O sea, creo que son cosas que se pueden por lo menos discutir. No imposibilitar que ese tipo de cosas... la actitud democrática es reconocer incluso que caguen, no te cagan a vos. Porque cuando cagan una elección, cuando hacen fraude en una elección, no están cagándote a vos o a tu partido. Están cagando al pueblo de la nación que se trate. Mirá, cuando las cosas se tienen que tratar con seriedad. ¿Entendés? No es un juego en la computadora. ¿Entendés? La posibilidad de que se declare en un país, en el que sea, no hablamos de Brasil, en el que sea un quilombo de guerra civil, ¿entendés? Tiene que estar por sobre todo ese tipo de consideraciones. Que se compran votos, compran todos los partidos políticos. Que hacen cosas, que hacen chanchada, todos los partidos políticos. O sea, Bolsonaro no es San Gabriel, ¿entendés? Y Lula es el diablo. O sea, o San Miguel y el diablo. No jodamos. ¿Entendés? Que la gente de... Está muy cercano, si tuvo que salir a aclarar que no era satanista y que no le hacía rituales al diablo. Que no hizo un pacto con el diablo. Hablando en serio, no me refiero, no es que hay unos santos y los otros son unos hijos de puta y entonces los hijos de puta le robaron la elección a los santos. No fue eso. Perdiste las elecciones, asumilo, ¿entendés? Para llevar la paz social a tu país. Y no que ante la no manifestación de la derrota por parte de Bolsonaro empiezan a surgir grupos, ¿entendés? Como pasaron en Estados Unidos. Lo primero que se tiene que pensar es en eso. Y cuando yo hablo tanto en el tema de la provincia, como el tema de las PASO, y con esto, la institucionalidad, loco, está la paz social en el medio. No puede ser que los partidos políticos estén jugando, ¿entendés? Y con posibilidades de llevar a niveles de violencia jodidos los temas de política. Perdiste las elecciones, la perdiste, bueno, seguí participando. Bueno, nos queda un tercer tema de actualidad al final. Sí, ya digamos quedó que nos quedó el tercer tema. La respuesta de las elecciones. Quedó el debate. Sí, un interesante debate porque creo que se habla de paz social y no se tiene en cuenta, vos hablas de las elecciones de Estados Unidos, justamente todas las protestas que se vieron incitadas y con apoyo de distintos grupos como fue Cuba. O sea, hubo intervención cubana en las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, que hicieron mierda ciudades enteras solo con las protestas, ni siquiera con acciones políticas de los gobiernos, sino en las protestas. Te quemaban vivo a indigentes, o sea, era una situación de descontrol social, y eso lo hacía la oposición. Vos estás hablando de la toma del Capitolio. No se hablaba de cómo vos tenías el Capitolio tomado, la política tomada, vos tenías antes de eso al país entero de Estados Unidos tomado por la izquierda. ¿Y qué te estoy diciendo? Que tenemos que terminar con que cualquiera hace cualquiera y tenemos que volver a los sistemas institucionales. Entonces, manejarnos con la ley, manejarnos con las elecciones de manera legal y no que al que no le gusta sale, corta una ruta, al que sale va y quema a alguien. No, parece que no, porque vos en eso estás... parece ser que vos defendés no es un tema que el de boludo defensa. de Bolsonaro no haya salido a tiempo y haya dado pie a que se armaran los quilombos que se armaron en Brasil. Es que fíjate que sucede que Bolsonaro habló y siguen esos quilombos. No importa si porque lo decía. Se largaron. No, porque si no lo decía el día de la elección, vos porque no estás viendo, vos estás viendo lo que pasó después de la elección y no estás viendo lo que pasó antes. Cuando hubieron 80.000 millones de denuncias de los brasileros y del espacio de Bolsonaro contra el Tribunal Supremo Electoral, y vos de repente estás diciendo, no, eso pasó después. No, estuvo pasando todo el tiempo. Se extendió después porque hay distintos sectores de la política que están en contra de lo que pasó. Lo mismo que dijo Trump. Se empezó, como vio que perdía, se empezó a atajar. Vos te olvidás, las elecciones en Brasil ya se resolvieron. Denunciando el fraude, Trump. Seguís sin ver lo que pasa antes. No.
Sí, ahora vamos a redondear. En Brasil, las elecciones salieron por un pelito, ganó Lula, pero parecía que ganaba por más. Massa nos tira la Entonces, botella. frente a esa situación de que parecía que gana con más, en vez de decir, bueno, vamos a perder, dicen, va a haber fraude. Y ya te anticipan que va a haber fraude. No, lo que te están anticipando es que no quieren perder. Las encuestadoras decían que Lula ganaba caminando, entonces me parece que ya directamente plantear de que cuando justamente Bolsonaro venía planteando durante toda la campaña las situaciones de fraude y lo planteó mientras estaba dentro del gobierno. Creo que son cuestiones lógicas a discutir. Después está lo que hace el pueblo en las calles y cómo los líderes se plantan, digamos, en esas situaciones y tratan de mantener la institucionalidad. Ahora, salió 2 días y planteó esta situación, se arriesgó a ir en contra de una multitud de gente que estaba en las calles bancando no a Bolsonaro en sí. Muchos te dicen, yo no estoy acá por Bolsonaro, estoy acá por Brasil, estoy acá porque esto me atropella mi derecho a elegir. Porque si yo, por ejemplo, estoy en una urna electrónica y no puedo votar Bolsonaro, porque pasó, hay urnas que estaban tocadas directamente, no podías votar Bolsonaro, entonces me están vulnerando mi derecho a elegir. Eso tiene que ver con, bueno, otro debate que tiene que ver... Hoy estuvimos todos sistemas electorales... El director dice que redondeo. Lo único que boleta te digo es, única cuando empezás de a ver, papel. cuando estás en el gobierno y ves que las elecciones, las encuestas te marcan tu derrota y entonces empezás a decir, no, va a haber fraude, va a haber fraude. Estás vos en el gobierno. Estás vos en el gobierno. Sí, pero el gobierno no es el Estado. Si las encuestas... Y está el Poder Judicial. Y Si el las Poder en- Judicial está controlado por el lulismo. Si las encuestas te empiezan a dar que te viene mala elección, no tenés que empezar a decir va a haber fraude. Tenés que militar para dar la vuelta. Y si no la puedes dar vuelta, asumir que perdiste. Pero no podés empezar a decir va a haber fraude. Todo ese tipo de mensaje de guerra civilista pueden terminar en cualquier cosa. Ese es el problema. Que por cuestiones personales del candidato que sea, en este caso Bolsonaro, en otro caso el caso de Trump, puede terminar a los tiros. No pueden poner las candidaturas y sus intereses personales o su infantilismo, como en el caso de Trump, que a él nunca le gustó perder, por encima de la vida de la gente. A eso voy. Entonces, las encuestas te vienen dando mal, aceptalo, militalo y trata de darlo vuelta, pero no empiezas a decir que va a haber fraude, porque eso puede terminar a los balazos. Y no es la primera vez que va a suceder que termina a los balazos.